entonces ya terminará machismo. Mujeres mismas somos machistas, porque cuando el señor Iqbal invita a autoridades, 99% de las mujeres están sentadas con él comiendo. Nunca preguntan dónde están vuestras esposas, dónde están vuestras hermanas, dónde están vuestras hijas. Ni jamás una mujer. Yo tengo miles de fotos. Ni una mujer pakistaní participa en esas cenas. Cuando ellos organizan actividades son muy políticos. Siempre. Cuando uno organiza un encuentro, no, jamás vino señor Montilla, jamás vino alcalde, jamás vino Carlos Martí, jamás vino políticos. ¿Por qué? Las mujeres no somos importantes. Pero ellos van en puertas abiertas, señor Montilla, cuando organiza él en su mezquita. Bueno, no esa mezquita, no es suya, ¿vale? No esa mezquita. Ahí van a pedir votos. Machismo terminará cuando hay más umas reclaman sus derechos. Y digo su cara porque es ella quien nos representa en el Ayuntamiento de Barcelona. Ella es vicepresidente del Consejo de Inmigración. Todos somos hombres, mano atada detrás de ella, somos inmigrantes. Ella es vicepresidenta del Consejo de Inmigración de Barcelona. Ahora, si no ven los políticos, ellos sabrán todo lo que es participación motivada, porque si nosotros empezamos a romper los moldes, no tendremos resultado tal y como queremos. Había un profesor en el centro, daba clase, empezaron con 20 alumnas, luego empezaron a dejar algunas porque se han ido de Pakistán, se han mudado, y quedan con 9-10. Cambiamos el centro porque otro está en la obra, se concentran ya todo en nuevo. Y dijimos, oye, ¿por qué no buscamos una profesora? A lo mejor se motiva más mujeres. De 9, 6 han dicho, si va nosotros no venimos a aprender. No tenemos un problema gordo. ¿Cómo vamos a hacer? Reunimos, oye, pues mira, nos hemos equivocado, pero la decisión ya está tomada unánimemente por la Junta de que es mejor si una mujer viene, a lo mejor motiva a más gente que lo envían. Como tenemos hace 1 año y medio 2 profesoras de castellano autóctonas, y medio ha habido una niña pakistaní también que ha hecho, están dando clase de castellano a 2 grupos básicos y los que saben un poco más. Y las mujeres de verdad tienen ganas de trabajar y además no tendremos más remedio que esas mujeres salgan al mercado laboral porque los gastos son tan elevados cada vez más, la vida es tan encarecida, nadie va a poder enfrentar, salvo algunos que tienen fortuna. Si ella tiene 5 agencias de viaje, su marido no trabaja, no pasa nada, pero si yo que tengo un trabajo, a lo mejor mañana diré a mi mujer, oye, buscamos un trabajo aunque fuera 4 horas de limpieza para ti porque no nos llegamos a los gastos. Esa es mayoría de las personas que hoy en día están sufriendo y antes no tenían permiso, era una buena excusa para las empresas y para los maridos. Y ahora no existe esto porque ya existe un permiso, pueden trabajar y mucha gente tiene ganas, las mujeres que son valientes, que empiezan a buscar trabajo, pero es mal momento ahora que no encuentran como hace 2 años podían encontrar fácilmente. Pero ganas sí que la tienen todo porque a mí me cuenta la profesora y dice, pues mira, tú estás teniendo ganas de buscar la faena, digo, es la necesidad, la autodependencia, pero no viene de día a noche, ¿no? De noche al día, es un trabajo. Cuando ella explica a su marido, si estamos 2 trabajando, puedo traer algo en casa, puedo contribuir a él. Si uno que tiene una mentalidad dura dice no, pero otro dirá sí, bueno, pues empieza. Y algunas están trabajando en sus establecimientos, sus negocios también en ese caso. Yo creo, por eso he dicho, insistimos más en la educación, porque si una niña forma juez de padres pakistaní, es un honor para nosotros. Si una niña mañana puede formar como belleza, enfermera, abogada, será un honor para la comunidad. Pero este paso viene con conocimiento, con la educación, lo que nos ha faltado en país de origen. Aquí, por suerte, tenemos todas las posibilidades y las ventajas y estamos apoyando a los padres que los hijos, cuando son capaces, han de estudiar. No penséis solamente en eso, cuando cumplan que se vayan. Y estuve otro día entrevistando con un profesor en el Instituto del Barrio, dice, oye, secundaria es obligatorio. Y digo, ¿por qué no más allá? Ya, es que volan. Digo, no, hay que incentivar
que tienen que ir más allá de esto, no solo el protocolo secundario.